López Obrador arrasa y el PRI vive su peor derrota. En Jalisco, el triunfo de Enrique Alfaro. Además, la debacle de Kumamoto y los candidatos independientes y la nueva composición de los congresos y los ayuntamientos. Acompáñenos. El PRI por los suelos. Con apenas el 15.7% de la votación nominal, el PRI se convirtió en la tercera fuerza electoral, con números más pobres que los que consiguieron Roberto Madrazo y Francisco Labastida, con 22 y 33% respectivamente. De esta forma, el partido en el poder sufre su peor derrota en los últimos tiempos, incluso cuando fue derrotado por Vicente Fox en el 2000. Ahora se augura para el tricolor una dura cuesta que remontar. Los datos concretos que aparecen más significativos en esta derrota son los resultados del Estado de México y, de forma simbólica, la pérdida de Atlacomulco, cuna del actual presidente y de los últimos gobernadores del llamado Edomex. Ya se habla de que incluso este era el plan de algunos priistas para así asumir el control total del partido. Bueno, pues bastante por platicar acerca de lo ocurrido este fin de semana y lo que viene por delante. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mario Ramos. Buenas noches, José Ángel. Un saludo a todo el auditorio. Julio Ríos. Gracias, José Ángel. Saludos a todos. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. Buenas noches, José Ángel, y buenas noches a todos. Al final de cuentas, en esta ocasión no se equivocaron las encuestas y todo resultó como pintaba desde hace meses. Sí, ya lo comentábamos desde la noche del domingo. El proceso bien podría decirse que es la reivindicación de las encuestas. Digo, la tuvieron un poco más sencilla porque es una diferencia muy grande, ¿no? La más grande que ha sacado un candidato presidencial, porque, pues, un poco entrando al tema, la votación del PRI es la más baja en su historia. O sea, Mid es el candidato, y de paso Miguel Castro también aquí en Jalisco, que menos votos han sacado de todos los candidatos del PRI en la historia. De ese tamaño era el desprestigio de la marca PRI y de ese tamaño era la desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto, que arrastró, en el caso de Jalisco, a los priistas locales, pese a que Aristóteles Sandoval, y hoy lo decía, tiene una buena evaluación, arriba de 6, y se encuentra por ahí entre los gobernadores más evaluados, a diferencia de hace 6 años que en el fin de los sexenios panistas, tanto federal de Calderón como el estatal de Emilio González Márquez, le dieron un levantón al PRI, la gente les dio como una segunda oportunidad de regresar al poder, pues esta vez les dio la espalda por los constantes escándalos de corrupción, de impunidad, la inseguridad desbocada, los altos niveles de violencia. Pues hoy, en 6 años al gobierno federal lo expulsan. En 6 años al gobierno local priista lo expulsan y los mandan a una entre tercera y cuarta fuerza política, ahí disputando con el PAN, que también son los 2 partidos que han gobernado más en México, ¿no? Más territorio durante más tiempo. Son los 2 que habían tenido la presidencia de la República hasta hoy y hoy están siendo castigados por el votante, lo que confirma, y eso creo que es una gran noticia, que el ciudadano cada vez tiene más claro que el voto es un instrumento que le da el poder de castigar y premiar a gobiernos de acuerdo a sus resultados. El PRI en México no gana un solo distrito estatal de los 300, perdió la presidencia por la mayor diferencia en su historia, se fue hasta el 3er lugar. Mid sacó menos votos que Madrazo, Mid sacó menos votos que Labastida contra Fox. De los municipios, de los más de 2.500 municipios que hay en el país, sacaron el 8% y los de menor población. Van a tener minoría en el Senado, van a tener minoría en la Cámara de Diputados, van a ser la 5ª bancada. Va a tener más diputados el PES y el PT. Entonces, estamos ante la peor debacle del PRI, que creo que deja una muy buena señal de que el ciudadano ya está dispuesto a castigar los excesos. Ojalá a los nuevos gobernantes les quede claro, ¿no? La pregunta que Canal 44 está haciendo a ustedes, que amablemente nos acompañan a través de las redes sociales, es ¿qué futuro le depara al PRI al sufrir la peor derrota electoral?
Yo le extiendo también esta pregunta a ustedes, Sonia, sin la bolita de cristal. Que te encanta, ¿no? A ver, ¿qué futuro? Dependerá mucho de cómo se reconstruyan. Parece muy complicado porque además en medio de o previo a este resultado electoral hubo diferencias muy importantes al interior del propio partido que tenían que ver también estas diferencias en gran parte por la construcción de poder y de distribución de poder que había, más que por razones de quién podía ser el más rentable o no. Es decir, la disputa interna del PRI no fue por quién podía ser una mejor opción para que el partido pudiera dar la pelea, sino más bien quién podía tener el control para mantenerse y para seguir controlando los espacios a los que pudiera acceder el tricolor. Creo que le va a costar muchísimo trabajo porque además no solamente es esta derrota, sino lo que tendrá que venir después con relación a las cuentas públicas que están pendientes, que arrastran una cantidad importante de señalamientos, el tema de las denuncias que siguen en marcha contra exgobernadores y que, bueno, pues esto no va a ser un borrón y cuenta nueva, a pesar de que muchos creen que cuando el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador habla de amnistía, habla de impunidad, no son sinónimos, son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, yo la verdad es que no veo por dónde va a empezar a reconstruirse el PRI, porque además yo no veo un líder en este partido que pueda recoger los pedazos tirados en el piso y empezar a tejer o a armarlos para construir un nuevo partido. Un partido además que pues nunca escuchó los reclamos de la gente, minimizó los problemas de inseguridad, minimizó los problemas de violencia, se alió con la delincuencia organizada de espaldas a los ciudadanos, se alió con las grandes empresas extranjeras para darles beneficios extraordinarios a costa de la economía de nuestro país, a costa de nuestras playas, a costa de las tierras de los ejidos, a costa de las tierras de los campesinos, aplastó a los indígenas. Todo esto que se dio, yo la verdad no veo cómo el PRI pueda reconciliarse con la gente. Y hablamos del PRI, pero también tendremos que hablar de los demás partidos porque hay otros que igual están en la lona, ¿no? Claro, a nivel nacional. Sí, no, el mensaje de los ciudadanos fue muy claro, ¿no? Y como decía Jaime, es una buena noticia que el ciudadano reconoce en el voto la oportunidad de cambiar a quienes les dio la confianza, ¿no? El PRI dilapidó, traicionó, dejó de escuchar a los ciudadanos, les dieron la confianza por 6 años más en el gobierno del Estado, en el gobierno federal, y creyeron, supongo, que iban a poder estar otras 7 décadas como antes, ¿no? Lo traicionaron. Y no es solo ese partido, el Partido Acción Nacional tampoco pudo recuperar la confianza, entonces optaron los ciudadanos, los electores, por una alternativa distinta. No sabemos si será mejor o peor, pero la buena noticia es esa, ¿no? El ciudadano quiere elecciones, quiere democracia y ya reconoce que tiene el poder para otorgar la alternancia. Ahora son la chiquillada, los que antes eran los partidos mayoritarios, PRI, PAN y PRD. Claro. PRD con riesgos incluso. Claro, incluso en una profunda crisis interna todos estos partidos no tienen un líder. Yo no veo tampoco cómo y qué agenda programática podrán ahora en estos 6 años, en estos próximos 3 años, ¿no? Cuando venga la renovación de las cámaras, ¿qué le van a decir a los electores, ¿no? Yo creo que esta crisis es profunda, va a tardar un tiempo, tendrán que reconstruirse en el corto plazo y tienen que pensar, no sé, en un cambio radical si es que quieren contender con posibilidades de triunfo en las próximas elecciones. Claro. Julio. Pues mira, hay varios puntos a decir respecto a lo del Partido Acción Nacional. Por ejemplo, hay que ver que el resultado fue tan desastroso que Anaya obtuvo menos votos que Josefina Vázquez Mota. Incluso, es decir, desde que existe el IFE, que es la democracia moderna, fue la peor votación para el PAN, porque obviamente sacó menos que Calderón, menos que Fox y menos que Diego Fernández de Ceballos. Y en este caso también de cómo se va a reconstruir el PRI, sí, es muy difícil, tomando en cuenta porque el máximo jefe político del PRI, dice la tradición monolítica, que es el presidente de la República. Y esto fue una derrota
del presidente de la República. Lo obvio es decir que fue un referéndum a su administración que resultó catastrófica, pero también en lo político se equivocó, porque primero impone un candidato desde la cúpula sin tomar en cuenta la base, que no había mucho de dónde elegir tampoco, pero aún así todavía lo hace de una forma pésima. Y además también les impone un equipo de campaña con resentidos que no habían alcanzado, por cierto, otras candidaturas y que no pudo escoger tampoco a Aimee, y también en las candidaturas hicieron un despapalle. El presidente del PRI, también Enrique Ochoa, tuvo un papel catastrófico y también impuesto por Peña Nieto. Entonces no sabe por dónde. El PRI tuvo la derrota más estrepitosa de sus 90 años de historia. Calculaba yo hace unos días que máximo 50 diputados, y así fue, 46, 47 va a tener, y lo vemos como coalición, como tercera fuerza, pero como partido como tal es el quinto, porque tiene más diputados. Obviamente Morena, el PAN, el PT y Encuentro Social tienen más diputados ya que el PRI, y también en la senaduría. Y ya en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que vimos en todos estos 12 años, pues digamos que fue la pasión, ¿no? O sea, porque tuvo su calvario en 2006, fue sepultado en 2012 y resucitó en el 2018 y ascendió a los cielos el próximo 1 de septiembre, ¿no? Después de todo este calvario, de este camino sinuoso que por fin le toca y que la gente decide darle una oportunidad como líder de la oposición, pero no la tiene fácil. No la tiene fácil porque él mismo se puso la vara muy alta y porque le dejan un país en ruinas. Habrá que ver cómo lo resuelve. Todas estas promesas incluso que él hizo, tiene un bono democrático, eso sí, porque llega muy querido, no aborrecido como su antecesor. Tenemos bastantes comentarios de ustedes. Muchas gracias por su participación a través de las redes sociales de Canal 44. En Twitter, @Canal44TV. ¿Qué futuro le depara al PRI al sufrir la peor derrota electoral? Vamos a sus comentarios. Héctor Montes dice, si hace falta, le damos el último empujón para terminar de irse. Gracias, Héctor. Miguel Ángel Benítez dice, eso nos gusta para conocer al traidor que teníamos al lado. Como Judas, lo teníamos en casa. Gracias. Selene Partida Martínez, las palabras de nuestro líder a nivel nacional son las siguientes: cuando luchamos por ideales, por lo que creemos y por quien creemos, la derrota no existe. Seguimos trabajando y volveremos a ser la primera fuerza política de México porque somos millones, siempre firmes, y de eso no puede caber la menor duda. Gracias, Selene, por su participación. Héctor Guillermo Gómez Moreno, creo que lo importante es, sea cual sea el partido que uno crea, es entender que como ciudadanos ya no estamos dispuestos a soportar tanto abuso del gobierno que sea y demostrar que sí se puede mejorar. Ojalá y sea para bien este cambio. Gracias, Héctor Guillermo. Y quien se firma como Pachuli, desapareció. Sí, Pachuli. Desapareció, pero lo más seguro es que vuelvan las mismas ratas con otro nombre o intenten colarse en otros partidos como pasó con Morena. Ya se están colando. Muchas gracias. Bueno, con esto vamos a una pausa. Regresamos. Enrique Alfaro lo adelantó en su momento, aunque para algunos fue prematuro. Movimiento Ciudadano logró una victoria contundente en el estado. El todavía alcalde tapatío alcanzó el 39% de la votación, muy adelante de su más cercano perseguidor, Carlos Lomelí de Morena, que ya reconoció su derrota. Además, Movimiento Ciudadano gana casi 70 alcaldías, incluidas las de la zona metropolitana, mayoría en el Congreso del Estado y un significativo número de distritos federales electorales. Su primer mensaje fue de paz y reconciliación. El gran reto es restablecer la relación con el virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Continuamos, muchas gracias. Y bueno, la pregunta que Canal 44 hace durante este bloque, esperando su participación a través de Twitter, @Canal44TV, ¿cuál será el destino de Jalisco, gobernado por MC, en contraste con un gobierno federal de Morena? Bueno, esperamos toda su participación y aprovecho la pregunta, Julio, para hacértela a ti.
Si podría haber en este caso algún tipo de entendimiento entre Andrés Manuel López Obrador y Alfaro. Se ha visto complicado por los últimos jaloneos que han tenido. Yo soy de los que creen que sí puede haber por ahí alguna salida, porque por ejemplo hay interlocutores, campaña, ¿no? Sí, hay interlocutores como por ejemplo Marcelo Ebrard, que se lleva bien con Alfaro, con Ismael del Toro, con algunos de ahí de este grupo, y algunos otros más, don Esteban Garay o el mismo Enrique Ibarra Pedrosa, que tienen interlocución con Morena. Para algunos fue complicado porque hay la versión de que quienes se encargaron de filtrar el famoso reportaje al portal fue gente de Morena. Habrá que ver cómo liman esas asperezas, pero eso es solo especulación. Y pues yo creo que no se necesitaba un doctorado en ciencia política para anticipar lo que iba a pasar, tanto con el Movimiento Ciudadano, que iba a llevarse la ola naranja con un efecto muy parecido a lo que pasó con López Obrador a nivel nacional, y también para vaticinar la derrota del PRI en el tercer lugar, que por cierto, aquí lo anticipamos en esta mesa en su momento su servidor, y que ahora se hace realidad el hecho de que el PRI se hunde. Este tercer lugar, alguien me preguntaba, oye, pues se me hace que hasta perdió el registro. No llegó a tanto, pero la verdad que sí se va a ver muy diezmado, también en los recursos, incluso con la nueva fórmula de sin voto no hay dinero, y además, sobre todo, se pierden los principales espacios, como no pasó ni siquiera en las peores épocas del PRI. No hagas esos vaticinios, dinos quién va a ganar el Mundial, Julio. Pues está más complicado. Brasil, Francia, no sé. No. A ver, no, como bien dice Julio, no era sorpresa, no es sorpresa tampoco, así como a nivel nacional, el caso de Morena, el que MC ganaría en Jalisco, ya hace 6 años no les había alcanzado, pero la verdad es que el trabajo que hicieron como instituto, pues ya les daba para ahora sí también tener ese alcance hacia el resto del estado, no solamente la zona metropolitana. Sí, y bueno, de nuevo las encuestas, en este proceso, así como a nivel nacional, también a nivel local, vaticinaban, ¿no? O reflejaban el sentir, el ánimo de la gente, de que, estaba al menos de cierta forma satisfecha para poder refrendarles el triunfo a este partido en los municipios en los que ya gobernaba, e incluso un poco más allá, ¿no? Y reflejo de ello es la zona metropolitana, municipios como los de Tonalá, ¿no? Que eran un bastión del PRI. Hoy sufrieron la derrota, y también el mensaje muy claro en el Congreso del Estado, donde incrementan o van a incrementar su presencia. Sin contrapeso. Exactamente. Sonia, ¿hay reconciliación, hay posible reconciliación, hablando justamente de esta relación complicada de la que se habla al menos que es complicada, entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador? Yo no creo que vaya a haber una relación complicada. Los dos son pragmáticos, van a terminar cada uno desde el espacio que les corresponde, tratando de resolver los problemas. Los principios de federalismo del país obligan además a que tenga que ser una relación de esa forma, ni modo que Andrés Manuel López Obrador le corte el flujo de recursos a Jalisco o frene los proyectos. Supongo que para Andrés Manuel López Obrador Jalisco también será un estado importante. Además, tendrá que ser un estado en el que se trabaje desde lo federal y también desde lo estatal, porque hay que recordar también uno de los estados en donde hay más problemas de inseguridad. Entonces, yo creo que ya en la práctica tan solo hay que ver cómo se ha comportado Andrés Manuel López Obrador desde el primer día en que supo que iba a ganar. Todos sus mensajes fueron sobre reconciliación hacia todos los sectores, incluso con algunos con los que había algunas dudas. Habló del tema bancario, del tema empresarial, del tema de los negocios, del tema petrolero, de la inversión. Hoy, como dice Julio, esta reunión, esta visita al presidente Enrique Peña Nieto, por supuesto que nos habla de un Andrés Manuel López Obrador que está tendiendo ya los puentes en todos los sentidos. En el caso de Enrique Alfaro, el discurso que dio en la Minerva y después o antes la conferencia de prensa, todavía lo noto con ganas de
como que todavía no se ha quitado los guantes de box, ¿no? Como que todavía no sé si después de esto él también tendrá que empezar a pensar que tiene una responsabilidad. Lo que le dan los ciudadanos al votar por él, al designarlo como gobernador, no es el mandato para que haga con el Estado lo que le venga en gana. Es una gran responsabilidad y los ciudadanos decidieron que se fuera el PRI justamente porque Jorge Aristóteles Sandoval abandonó muchos sectores del Estado. Es un gobernador bien reconocido cuando se le evalúa, pero después cuando empiezas a ver uno a uno todos los temas del Estado, te das cuenta del gran abandono y el descuido que cometió prácticamente en todas las áreas. El campo está en una de las peores condiciones en muchísimo tiempo. En el medio ambiente un fracaso total. El tema de movilidad fracasó. En el tema de seguridad fracasó. No hay un área en donde tú digas que el gobierno de Aristóteles fue destacado. Bueno, pues ese espejo es en el que se tiene que ver Enrique Alfaro y empezar a darse cuenta que lo que tiene es una gran responsabilidad. Es cierto, los ciudadanos consideraron que era la mejor persona para asumir esa responsabilidad, pero él también tendrá que asumirla. Se le da un voto de confianza, se le da un bono de legitimidad importante. ¿Cómo debe responder Enrique Alfaro? No, estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Sin duda, en Jalisco se consolida esta fuerza emergente como es Movimiento Ciudadano, que ya había asomado desde el propio 2012. Hay que acordarnos que desde el 2012 Alfaro estuvo a punto de ganarle la gubernatura a Jorge Aristóteles Sandoval. Quedó a 6 puntos la elección. No ganaron la gubernatura, pero tuvieron una fuerte presencia desde el 2012 en el Congreso del Estado y ganaron importantes municipios desde el 2012. A eso no se respondió ni desde el gobierno ni desde el partido para mejorar en la atención a lo que se refería Sonia, cumplir las principales promesas de gobierno para mostrar un gobierno más eficaz y tratar de detener eso que claramente se veía emergiendo y que les iba a competir políticamente, y en el 2015 les ganan las más importantes ciudades del estado. Enrique Alfaro gana la capital Tapatía, se convierte MC desde hace 3 años en el partido que más jaliscienses a nivel municipal gobierna, gana en la mayoría en el Congreso y ni aún así despierta el PRI en el estado. Es decir, también, si bien Peña Nieto los jala en una inercia negativa, desde luego que en el estado no hicieron lo propio para detener a su más fuerte adversario político, que prácticamente los borra del mapa político al ganarles la gubernatura, al ganarles 71 municipios, al ganarles todos los distritos junto al otro fenómeno. Es decir, al PRI lo arrastró no una ola, sino 2 olas. Le cayó la naranja durísimo, lo revolcó 3 veces y se iba levantando y llegó la guinda y pues los dejó absolutamente sin nada. Los dejó con 21 municipios que no representan más que el 8% de la población. O sea, no, 14%. Entre 8, bueno, no he sacado bien los datos. Chiquitos, 14%. Entre 10 y 14%. De tener la gubernatura del estado, de tener una presencia importante, casi el 50% en el Congreso, quedarte en 21 es desde luego que se convierte en un bastión naranja que va a tener un leve contrapeso en Morena y una débil presencia del PRI, y más aún que en este efecto quedan fuera la expresión independiente de la que hablaremos después. Respecto a esta fuerza que adquiere, estoy de acuerdo en lo que planteaba Sonia, sí deben ser muy responsables de todo este respaldo ciudadano que están adquiriendo y no caer en los riesgos en los que también puede estar AMLO, de que todo este apoyo y todo este gran respaldo los haga caer en tentaciones autoritarias. Más en esta relación AMLO-Alfaro, donde lo ideal para el ciudadano es que se entiendan, que dejen detrás las broncas que tuvieron y las diferencias y los encontronazos que tuvieron en campaña, de que no se iban a entender, que mejor votaran por y que no querían gobiernos lacayos, en fin, que no caigan en eso. Y esa tentación desde Jalisco, al convertirse en este gran contrapeso en que se convirtió incluso a nivel nacional respecto al presidente, ese camino también pudiera ser
muy apetecible si están pensando ya en temas después de la gubernatura, como el tema de trascender Jalisco. Ese puede ser un camino que puede ser una verdad falsa, ¿no? Que pudiera complicar las cosas. ¿Y qué opinan ustedes a través de las redes sociales? Muchas gracias por participar. ¿Cuál será el destino de Jalisco, gobernado por MC, en contraste con un gobierno federal de Morena? Y sus respuestas son las siguientes. Tamayo Jicotl dice: despídanse de las áreas verdes, Palomar, Bugambilias y Santa Anita, no cuentan porque existen hace 40 años. Gracias por su participación. Arpat de Avellaneira: quisiera saber por qué hay tanta desaprobación de Alfaro. Invirtió en arte y cultura, además de alumbrado público. Pues, había problemas más urgentes. Arrasó, yo no creo que haya desaprobación. Dice, pero no creo que dichas inversiones sean malas. Espero retroalimentación y aclaro que yo voté todo por Morena. Pues insistimos, lo de la desaprobación, no sé de dónde lo toma. Del compañero televidente, quizá. Ricardo Orozco Sánchez dice, ya lo prometió, la destrucción de Jalisco. Gracias por participar. Están ahí como haciendo una parodia, ¿no? Por cierto, le van a ver otra vez Dante Delgado el registro de Movimiento Ciudadano Jalisco, Jalisco. sin duda. Que hasta lo van a dejar ya Alfaro poner presidente y dicen que Álvarez Maínez, y hay varios. Suena Álvarez Maínez como el próximo dirigente. Vamos a la pausa, continuamos. Pedro Kumamoto, diputado con licencia en Jalisco y candidato al Senado, se quedó a poco de seguir con su ascendente carrera política. Junto con él, los candidatos a diputados locales y federales, conocidos como los Wikis, tampoco alcanzaron algún cargo. La derrota de la senaduría para Pedro Kumamoto fue contundente, pues totalizó poco más de 500,000 votos contra los casi 800,000 de la fórmula encabezada por Clemente Castañeda. El líder atribuye su derrota a la coalición de partidos y a la guerra sucia, aunque promete encabezar una aguerrida y puntual oposición. Especialistas aseguran que se cometieron varios errores. No consideraron la batalla contra las coaliciones y además todo se centró en Kumamoto, sin proyectar al resto de este equipo de independientes. ¿Qué le faltó a Wikipolítica para tener éxito en esta elección? Es lo que le pregunta Canal 44 a través de Twitter. Participe con nosotros. ¿Qué le faltó? Votos, dicen algunos, y tienen razón. Si le preguntaras Pues no a don tantos, Eugenio Ruiz Orozco, No eso te tantos. digo. Tendría votos. Sí. Una wiki, por ejemplo, en diputados fue la tercera mejor votada. La tercera. Sí sacaron una buena cantidad de votos. Claro. En el caso de Pedro Kumamoto, pues le faltaron candidatos en los municipios, en las diputaciones, porque al final, pues esa estructura, esas muchas campañas que traía, por ejemplo, Morena, en el efecto de que la gente vota lineal, y Pedro andaba solo, pues, ¿no? Era él. Y Hubo votantes que se confundieron. Es decir, ya en el momento de emitir su sufragio, aunque todo el tiempo decían, yo voy a votar por Kumamoto, la inercia de estar votando en las Pero otras era muy claro se el les arbolito, iba. ¿no? Yo no creo que el arbolito. Había muchos arbolitos, también hay confusión, ¿eh? Sí, también. No, yo creo que esto nos demuestra que ser candidato independiente sigue siendo muy complicado en este país. La competencia es muy difícil frente a los partidos políticos. A ver, pero también Muy incluso lo del difícil. arbolito que menciona Julio, si hubieran puesto mejor Kumas, Wikis, hubiera sido más identificado que un arbolito. bueno, ellos eligieron el logotipo, ellos Pues sí, claro. pudieron haber puesto cualquier logotipo. En Que la lo del Senado solo impugnaron, había un... Que lo impugnaron también cuando dijeron, todos están usando el mismo arbolito y eso es de un partido. Por eso los cambiaron. Pero el tribunal lo respaldó. Pero todo el mundo no fue suficiente. A ver, falta analizar, porque efectivamente las alianzas pues jugaron en contra de ellos. O sea, si analizamos candidato por candidato, Kumamoto había entrado, nomás que él tenía que competir, por ejemplo, con Clemente, que le sumaron del PAN, de PRD, MC Movimiento Ciudadano. y del PRD, ¿no? Pues ahí se le ponía difícil. Yo creo que jugó eso en contra, y también esto que decía Mario de arroparse con más candidatos. Lamentable, porque yo creo que
se pierde un contrapeso muy interesante, un contrapeso que refrescaría el Congreso como refrescó en su momento Kumamoto la actual legislatura, que permitió llevar temas de agenda que la partidocracia siempre pateaba con uno u otro pretexto. Pongo de ejemplo, me acuerdo de 2 temas: el dinero para partidos, el fuero, que era un tema muy de la clase política, muy de la clase gubernamental, de proteger y simular de que lo discutían y nunca llegaban a acuerdos. Creo que la presencia de Kumamoto fue importante para llevar esos temas al Congreso, y hoy que está una reconfiguración política en Jalisco y a nivel federal, donde buscaban estar Pedro y otros en el Senado y algunos otros jóvenes en el Congreso Federal y en el local sobre todo, yo creo que se pierde esa posibilidad, y ojalá, como decían ayer, que pues no están defraudados ni desalentados y que le sigan, que revisen lo que les faltó también en su estrategia de campaña, ¿no? Para continúen. Y ahí hay varios puntos. O sea, 2 los acepta Kumamoto. No midieron el voto en cascada de Morena y no reaccionaron pronto a la guerra sucia. Pero también hay algunos ahí aspectos, como por ejemplo, el discurso en cierto modo fue algo, y lo digo en el buen sentido, fue algo inocente. También como que les hacía falta todavía para poder competir con ese colmillazo que tienen ya los partidos políticos. Sí había cierta inocencia. También en el asunto de lo del aborto, fue un error político de Kumamoto el tratar de recular y decir, no, yo no estoy a favor del aborto, porque ahí un sector, un mercado electoral al que iba dirigido el que es progresista, se lo empieza a perder por tratar de ganar un mercado que de todas formas no iba a ser suyo, que es el mercado conservador, el mercado electoral. Entonces, ahí también fue un error de cálculo sin duda, y pues todos los independientes estuvieron... Sí, lo mismo Clemente. Clemente, un hombre que siempre se condujo en la izquierda y luego va y recula también en estos temas de... Exactamente, ahí se estaba comportando Kumamoto igual que un político tradicional. Sí. Entonces este punto pues no. Y también yo lo que creo que pues lo que tiene que hacer Wikipolítica, y se va a ver también un poco, es buscar ser partido político. Les hace falta, debería de ser un camino obvio, deberían de quitarse ya sacudirse esa telaraña y ver, bueno, si lo hacemos de forma diferente, ¿por qué no? Un partido cuando fresco. se comienza a agrupar, yo sí creo que debes de buscar alguna figura. Ya es un partido embrionario, si ya tiene estructura en 10 estados, porque tuvo candidaturas en otros 4, en Ciudad de México, en Yucatán también, y en este caso tiene también presencia en 27 estados por las redes Sin Voto No Hay Dinero, pues podría ser Kumamoto el hombre que encabece ese proceso de fundar un nuevo partido político. Yo no lo veo mal, o sea, no tiene por qué negarlo, por qué satanizarse. Claro. O sea, no todos los partidos tienen por qué ser como el PRI o como otros, ¿no? O sea, pues se puede hacer algo diferente. Dime uno. Por eso se necesita un partido diferente. Esa es una buena opción. Yo no creo. No es lo mismo que contiendan en una elección intermedia los independientes que en una elección donde se está compitiendo por la presidencia de la República y la gobernatura. Yo no daría por muerto el movimiento. Yo creo que les fue muy bien en la pasada y creo que en la elección, dentro de 3 años, en la siguiente intermedia, les puede ir bien porque, bueno, la campaña presidencial y la de la gubernatura acaparan mucha atención y los ciudadanos en función de ello también se mueven. Y creo que también, no necesariamente fundar un partido, pero tal vez que se abriera la posibilidad a que hicieran alianzas, coaliciones. Ellos pudieron, o los independientes política podrían, ¿no? Como agrupación, como movimiento, tal vez simpatizar, no sé, con el Bronco, con Margarita, con Cloutier, con quien sea, mal, pues, ¿no? Pero podría haber alianzas si ellos consideraran para que tuvieran la posibilidad. Y que en todo el país les fue mal a los independientes, no solo en Jalisco. Creo que de diputados ninguno. Creo que alcaldía Sayula, creo que fue la única independiente. Sayula y Villacorona. Ajá, y Villacorona. Nada más. Y en la Cámara Federal, creo que había uno en la pelea nada más, un diputado federal independiente. Claro. Sonia. No, yo la verdad es que creo que lo que juega en su contra es la ventaja que tiene ser partido político, pero también creo que lo que siempre ha jugado a su favor es no ser un partido político. Yo creo que juntarte con quien sea a cambio de conseguir votos es lo que hace que los partidos políticos tengan ciclos tan cortos en el poder y en la simpatía del ciudadano.
A mí me parece que el equipo de Wikipolítica ha elegido el camino que es correcto. A lo mejor no es el más práctico, pero sí es el que podría considerarse correcto. Es cierto, hay algunas dudas de Pedro Kumamoto en temas que fueron importantes y que a lo mejor le pegaron, pero estuvo en la pelea, o sea, todavía a la hora del recuento de votos estuvo dando ahí la pelea. Era muy complicado por el arrastre que traía ya Clemente Castañeda del voto de Movimiento Ciudadano en el caso de Jalisco con Enrique Alfaro y de cómo se coloca como segunda fuerza el Movimiento de Regeneración Nacional a raíz del triunfo de Andrés Manuel López Obrador a escala nacional. Pero no les va tan mal a los candidatos de Wikipolítica. Estuvieron la mayoría entre los primeros, incluso, digo, otra vez juega en su contra, el no ser partido político les impide tener aspiraciones a diputaciones por la vía del repechaje, que si fueran por un partido político estarían en el próximo Congreso del Estado por esa vía. Entonces, creo que pues sí, hay aspectos que jugaron en su contra, pero yo creo que para que se mantengan como un movimiento genuino tienen que seguir renunciando a esas ventajas y creo que tienen que seguir aprovechando las virtudes que han hecho que los ciudadanos crean en ellos, que muchas personas que no votan crean en ellos. Tenemos 3.5 minutos en este bloque y hay bastantes respuestas. Les preguntaría así, de manera muy breve, ¿de haber optado por Zapopan le hubiera ido distinto? Yo creo que si opta por la reelección de la Diputación, la gana. Pero creo que el camino no fue el camino fácil, fue el tratar de llevar más allá la agenda que habían tenido aquí. La apuesta fue alta y no la alcanzaron. Pero fue una buena decisión a pesar de todo, haber ido por la Yo creo que si le hubiera alcanzado en Zapopan una demarcación territorial más corta, ¿no? Donde pudo haber tenido más. El triunfo de Lemus fue contundente. Sí, también. Sí, no. Bueno, un alcalde bien evaluado. Era lo que hubiera aspirado. Pero a ver, si hubiera mejor quedado de Zapopan, un buen grupo de regidores dentro de los Wikis y todos los distritos de Zapopan también con un candidato de los Wikis. Hubiera habido una contienda, ¿no?, más y interesante. Les faltó cerrada. también tener candidatos a la presidencia municipal para tener estructuras en todo el estado. Bueno, vamos a algunos de los comentarios de ustedes que amablemente nos los hacen llegar a través de Twitter. Muchas gracias. ¿Qué le faltó a Wikipolítica para tener éxito en esta elección? Y sus respuestas son las siguientes. Juana Carrillo: Pedro Kumamoto es un buen político, pero no muchos le apuestan a algo nuevo. Yo voté por él, dice Juana Carrillo. Muchas gracias. Chava Iglesias: definitivamente un estado menos conservador. Muchas gracias por su participación. Josa dice que la gente piense antes de actuar, que no marquen al partido en todas las boletas sin siquiera conocer al candidato. Muchas gracias también por su comentario. Alfred GDL: buena pregunta. Un país en donde la mayoría no sea ignorante. Gracias. Fausto Hacha: recursos y mayor difusión. Sergio Arturo Villagrana Robles: que no fuera tan aborazado. Primero debió de ser diputado federal, adquirir más experiencia, darse más a conocer y enseguida buscar una senaduría. La verdad que hasta para eso nos demostró que todavía está verde. Muchas gracias, Sergio, por su participación. Alma Araceli Rubalcaba Kumamoto destacó como personaje político con muy buena comunicación que impactó a todo el país, pero no logró realmente los objetivos dentro de la Cámara en Jalisco. Muchas gracias también a usted por su participación, Alma Araceli. Igualmente agradecemos al arquitecto Carlos Enrique Martínez. Dice: a los Wikis se les olvidó que el estado de Jalisco es más grande que el poniente de Guadalajara. Muchas gracias por su participación. Vamos a esta pausa y continuamos. Los colores del triunfo y la derrota. La composición del Congreso Federal estará dominada por Juntos Haremos Historia, pues aventaja en 220 de 300 distritos, mientras que por México el Frente sumaba 67, y Todos por México el 13%. El Congreso local estará dominado por Movimiento Ciudadano con su triunfo de 18 distritos de la gubernatura y en 26 municipios, incluyendo el área metropolitana de Guadalajara.
En cuanto al resto de los municipios, la coalición PRD-PAN-MC gobernaría 45 ayuntamientos, el PRI en 21, 13 son para el PAN, 2 para el PRD, 5 para el Partido Verde y Nueva Alianza 2. Ya plantean abrir algunos paquetes electorales y recontar votos. El PRI pediría la medida en 3 o 4, pero no más. Regresan los carros completos. En el ámbito federal vemos un Senado y una Cámara con mayoría por parte de Morena, es decir, un verdadero cheque en blanco para López Obrador, que ahora todo el mundo espera lo aproveche para bien, Sonia. Sí, sin contrapesos prácticamente en lo federal, sin contrapesos en lo local. Creo que en aquellas épocas del PRI, porque ni siquiera cuando ganó el Partido Acción Nacional en el 95 en Jalisco logró los espacios que tiene, por ejemplo, en Jalisco Movimiento Ciudadano. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues además del tema de la presidencia de la República, tiene la mayoría en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, y además logra impactar también en algunas de las gubernaturas que estuvieron en disputa. Y en el caso de Jalisco sucede lo mismo con Enrique Alfaro, gana la gubernatura, gana 15 de 20 distritos locales, gana 17 de 20 distritos federales, ganan 71 municipios, pero además ganan los municipios más grandes, se quedan con 88% de la población, es decir, tanto en lo federal como en lo local no hay contrapesos. Será muy importante ver qué sucede con todo esto, porque además han sido tanto Andrés Manuel López Obrador en lo federal como Enrique Alfaro en lo local muy poco claros con relación a cuál va a ser su comportamiento en el respeto a los derechos y en el respeto a las diferencias. En ambos casos eluden cuando se les pregunta sobre estos temas, sobre los temas delicados, y bueno, pues ahora sí, ya en esta etapa de transición van a tener que pronunciarse sobre muchos temas de esto, sobre lo que tenga que ver con seguridad, sobre el tema de las desapariciones, sobre la violencia, sobre cómo enfrentar al crimen organizado, sobre qué va a pasar con el tema de los derechos humanos, qué va a pasar con todos los procesos pendientes que hay, en particular de las corporaciones de seguridad, tanto civiles como militares, en violaciones a los derechos de los ciudadanos, qué va a pasar con este reclamo y este camino que se ha recorrido con relación a la legalización de la marihuana, qué va a pasar con el tema de los derechos de las comunidades lésbico-gay, qué va a pasar con el tema de los derechos de las mujeres, en el tema tanto de la violencia contra las mujeres como en lo que se sigue exigiendo, que es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a resolver el tema de la brecha. Todo esto son los grandes pendientes que dejaron en la campaña y que en esta etapa de transición la tendrán que enfrentar. Y sin contrapesos, me parece que van a ser temas que nos van a tener en un desgaste importante en la relación poder-ciudadanos. Mario. Yo creo que hay que tener en cuenta también en el ámbito federal que no tiene una mayoría calificada en las cámaras, ¿no? Y que las grandes reformas, que serían las constitucionales, requieren también de la mitad más uno de las legislaturas estatales. Sí es un poder importante, pero por supuesto. Ver cuántos votos que estaban en el PAN, en el PR y demás, claro, o cuántos espacios se van a ir. Calificada en el Congreso le faltan 10 o 12 votos. Sí, sí tiene la posibilidad. Los tiene con el PRD. Sí tiene la posibilidad de construir una mayoría calificada, incluso de impulsar, lo hicieron antes con menos reformas constitucionales. Pero yo diría que los contrapesos tienen que venir también de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Bueno, en Jalisco estamos más avanzados que en otros estados. La sociedad civil organizada ha mostrado que trae temas, trae agenda, trae diagnóstico, propuestas, y que han sido contrapesos. Los medios de comunicación también, hay una pluralidad más importante, ¿no? Las redes sociales, en fin. Tenemos que presionar también para que esta idea republicana de 3 poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial, pues haga su función, haga su juego, pero yo le apostaría mucho medios de comunicación, sociedad civil organizada también. Sí, Jaime. Sin duda, se pierden los contrapesos, se cambia la lógica con la que venía funcionando el sistema de partidos en México, y
hay una emergencia a nivel nacional de una fuerza muy importante como es la de Morena en Jalisco, MC primero y luego Morena. Se relega a los partidos que antes eran los partidos grandes, ¿no? Y como decías, se convierten en chiquillada. Entonces, eso también abre otra oportunidad, que ojalá surjan liderazgos en esos partidos que hoy fueron relegados y despreciados por el ciudadano por tanto exceso, por tanta ineficiencia, por tanta impunidad, por tanto descuido que generó en inseguridad, en una mala calidad de vida para muchas comunidades en México. Salgan liderazgos en esos partidos que se acuerden que un partido político es una institución de interés público que vive de los impuestos de todos los ciudadanos, que debe de rendir más cuentas, que debe de tomar decisiones desde las candidaturas, desde cómo gastan sus prerrogativos de cara al ciudadano. Están allá arrinconadas porque han actuado de esa manera. Más que como instituciones de interés público, han actuado como clubes de Toby, clubes de amigos y defendiendo solamente sus intereses. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mario. Los contrapesos no deben ser solo los partidos, sino cada vez más las organizaciones de la sociedad civil que exijan una verdadera gobernanza nueva y que no dejen solamente ese discurso de simulación en las autoridades. Y una gobernanza nueva es que atiendan a las prioridades que desde los grupos especializados de la sociedad civil en los distintos temas, en lo ecológico, en la salud, en el desarrollo urbano, en la movilidad, en la seguridad, atiendan las propuestas y los planes que han estudiado mucha gente de manera honorífica para tratar de complementar las propuestas y los planes de gobierno y responder a los señalamientos que tienen, ¿no? Que están empezando y que tienen que dejar muy claro que esos señalamientos o no tienen fundamento o están completamente limpios, más para abordar un tema tan crítico como la seguridad en Jalisco, y cuando hay una periodista seria en un portal serio que está hablando de cierta informe de la Marina y del Departamento de Estado de quién va a ser el gobernador de este estado. Yo creo que eso no es cosa menor y no se puede nada más descalificar diciendo bajen la nota y que la autoridad electoral atienda el llamado sin atender y responder de manera seria las preguntas de esa periodista, ¿no? Como un ejemplo. Julio, hay quien dice que esto de los cargos completos pues está mal y que responde a una sociedad que todavía no aprende en estos términos democráticos y que hace daño el voto parejo, por lo menos es el discurso que traen ahora. Yo no sé si lo traen los mismos que antes gozaban de esos cargos completos. No, sí, claro que no es lo adecuado. Hay que recordar que en muchos teóricos políticos hablan de lo que es el sistema circular de vigilancia mutua, ¿no? O sea, si fuera una fila, el que queda atrás ya no alcanza a vigilar a alguien, queda alguien que sin ser vigilado y alguien que ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Y si es un círculo siempre y con contrapesos también, pues siempre va a poder darse esta fiscalización, pero si no hay suficientes actores que participen, pues obviamente no es lo adecuado, y no hay aparte quien pueda esgrimirse como un sano líder opositor, porque pues ni modo que del PRI, que quedaron muy menguados, salga alguien, no tiene nadie de ellos la calidad moral, y aparte pues podrían haber sido algunos de los wikis, por ejemplo, pero no llegaron, ¿no? Entonces ni siquiera hay tampoco por esa vía. Tienen que ser los ciudadanos. Yo lo que quisiera ver es, así como en el arranque de campaña de Movimiento Ciudadano hablaron de la gobernanza, de estos ejercicios para la refundación, convocando a la ciudadanía a mesas que ojalá no sean pues como las que había antes, que nada más era simulaciones esas mesas, que se hagan ejercicios de ese tipo y que realmente haya una gobernanza, que no se tome como que, bueno, pues ya tenemos todo el carro completo y pues ya, vámonos para adelante, no, sino que eso se tenga esa sensibilidad política de convocar a los ciudadanos a construir las soluciones. Y en lo federal, pues ahora sí que esto de las reformas estructurales podrían echarse abajo la educativa, aspectos de lo energético, quizá no muchos que afecten al sector económico, porque vemos a un López Obrador pragmático y conciliador, pero probablemente en algunos asuntos como lo educativo sí puedan caminar,
Y en lo que a lo mejor no hay acuerdo es en lo que bien comentaba Sonia, ya en algunos temas de libertades, tanto en lo de la diversidad sexual o el derecho a decidir sobre el cuerpo que tienen las mujeres. Ahí no creo que haya tanto camino, porque ahí, por ejemplo, Encuentro Social, que sí tiene ya muchos diputados, evidentemente no va a caminar en una ruta de ese tipo, tampoco el PAN. Entonces va a estar muy interesante ahí cómo se den esos reacomodos de acuerdo a las coyunturas. José, muy rápido, nada más. No hay que perder de vista que los diputados recientemente electos y senadores son los primeros que tendrán la oportunidad de buscar la reelección. Eso va a cambiar de cierta manera la relación que tengan con su partido. Les preguntaría a los diputados que salieron, que no tenían la posibilidad de reelección, que aprobaron la reforma energética, por ejemplo. De esos 500 diputados, sabemos que el Congreso se maneja en 15, 20 diputados. Claro. Muchos no tuvieron la oportunidad, o por flojera, de leer, de saber qué es lo que estaban aprobando. Pero sí tuvieron que venir a sus distritos, o los encararon los ciudadanos de sus distritos, para que les explicaran, por ejemplo, lo del gasolinazo, ¿no? Yo creo que la reelección podría, no lo sé, ser un factor positivo, estos diputados federales y estos senadores, de pero que no... en el local fracasó la figura, casi ningún alcalde buscó reelección, fueron muy poquitos y muy poquitos diputados. Pero en el caso de los legisladores, ¿se acabaría entonces el voto en bloque? No, yo creo que va a seguir existiendo una disciplina partidista, pero ahora, cuando los diputados, yo esperaría que el político, el diputado que tiene posibilidad de reelegirse 3 periodos más, podría estar hasta 12 años, tener en consideración, se cuide, porque ya sabe que el voto de los ciudadanos castiga. Perdón. Aunque lo malo que no castigó a los responsables, castigó a otros que tenían esas siglas. Claro. A ver, pero fue lo malo. Rapidísimo, y antes de despedirnos, ustedes y sus comentarios, muchísimas gracias por esta participación que nos han mostrado en este espacio. ¿Cuál será el destino de Jalisco, gobernado por MC, en contraste con un gobierno federal de Morena? Y sus comentarios. JLP dice: se tiene que llegar a una reconciliación para poder concretar proyectos, se conocen de mucho tiempo. Muchas gracias. ¿Qué le faltó a Wikipolítica para tener éxito en esta elección? Otra de las preguntas a lo largo de este programa. Bueno, ya nos decía Carlos Enrique Martínez, le di lectura antes de irnos al corte en el anterior bloque, que se les olvidó que el Estado de Jalisco no es el poniente. ¿Qué se puede esperar de López Obrador y de Alfaro, teniendo mayoría de sus partidos en el Congreso Federal y en el Congreso Estatal respectivamente? La pregunta a propósito de este último bloque, y dice JLP: trabajar en equipo porque tienen varios proyectos en común. Pues así llegamos al final de este espacio. Agradecidos como siempre por su atención y agradecidos con ustedes, compañeros, muy amables. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Pásenla bien.